Bueno, estamos acomodando todo. No te hagas problema, porque voy a hablar yo y ustedes están silenciados. No te hagas problema. No te hagas problema. No te hagas problema. Buen día, ¿cómo andan? Hicimos cambio de marcha sobre el momento. Me avisaron 9 menos 5. Bueno, sí, me avisaron 9 menos 5 que no andaba el campus. Porque yo te digo, qué raro que lo están dando. Así que sí, me avisaron 9 menos 5 que no andaba el campus. Entonces, rápidamente, plan alternativo, ¿no? Así hicimos rapidito. ¿Ustedes bien? ¿Cuántos estamos acá, verdad? Bueno, de a poquito espero que todos... sí, era un programa en general. Sí, sí, porque a mí me avisaron recién. Yo estaba preparando todo, me había levantado temprano, dije, bueno, organizamos todo, y me mandaron mensajes recién de Luciana de Bedelia, me mandó 9 menos 5, me dijo, hay un problema en Adobe, no hay conexión para nadie. Chao, rápidamente gesté la reunión para ustedes con Zoom, les mandé el mail rapidito para que lo puedan llegar a mirar. Está, y si ustedes tienen WhatsApp, a una de las chicas que me mandó mail, le digo, háganlo correr, el WhatsApp, así más o menos salimos adelante. Pero bueno, vamos a ver cómo sale todo. Así como andan bien, así arrancamos. Voy a prender la otra luz, un segundo. Igual. Bueno, vamos a esperar simplemente unos segunditos a ver si... Bien. Bueno, igual ya arrancamos. Bueno. Bueno, ¿estamos chicos ahí? Así arrancamos. ¿Me escuchan bien? Pregunto, ¿no? ¿Me escuchan bien? Total, tenemos también sala de chat acá, así que yo en la otra universidad usamos, estoy en Lomas, usamos Zoom. Perfecto, bien, me puso Facu. Listo, entonces. Bueno. Bueno, chicos, la idea es esta. Hoy vamos a trabajar porque el tema es eso también lo tenemos que... no sé si es el tercer tema que trabajamos, porque el lunes 14, está agendado por cronograma de la universidad parcial, ¿eh? Ese es el tema. Ese es el tercer tema que ya tocamos, que van a ser los tres que vamos a manejar para el parcial. Recuerden la parte de MINSA, la parte de control interno y que vamos a trabajar ahora. Bueno, y este material está en el libro de Sistemas Administrativos y Control Interno. Eso recuérdenlo. ¿Todos bajaron el material, lo tienen, el Sistemas Administrativos y Control Interno? Igual se los anoto en el chat por las dudas si alguno no tiene presente, pero se los anoto ahí. Por las dudas. Bien. Bueno, vamos a arrancar entonces. El tema es chicos. Cuando uno tiene en una organización, ¿no?, que armar, en muchos casos, o analizar cómo funciona,
Nosotros vimos los principios coordinadores de Mintzberg, vimos lo que es el control interno, pero bueno, cuando se tiene que organizar después, más que nada, y uno tiene que observar cómo funciona, ¿qué hace uno en realidad? Va de lo global, de lo más grande que a lo más chiquitito. Por eso ahora vamos a mirar lo que es el análisis global, ¿eh? Cómo esto se empieza a trabajar. Y ahí dice, fíjense lo que nos pide básicamente la etapa de análisis global. Es decir, el tema es este, a ver si soy claro. Dentro estoy ahora por encima, un segundo, sí, estoy bajando el volumen al celular que lo tenía al lado. Perfecto, listo. ¿Qué significa esto? Cuando uno observa una organización, lo primero que tiene que ver es lo más genérico, a qué se dedica, cuál es su funcionamiento, ¿no? Eso es el análisis global. Y después del análisis global, vamos a qué? Al análisis detallado. Esa es la metodología. Entonces, fíjense, para poder hacer el análisis global, nosotros tenemos estos tres elementos que son los que nos van a permitir luego obtener ¿qué cosa? El diagnóstico de la situación. ¿Me siguen hasta acá? ¿Qué quiere decir esto, chicos? Esto es como cuando uno va al médico. Si uno va al médico y tiene que un dolor en particular, excepto que sea muy evidente, el médico ¿qué va a hacer? Te va a ocultar, te va a revisar, te mira en general, pero después, ¿qué hace el médico? Te puede pedir un determinado estudio, unas placas, una tomografía, un análisis de sangre. Con eso va a empezar a tomar ¿qué? Información que él necesita para poder generar el diagnóstico sobre lo que uno puede tener o no. ¿Me siguen? Esa es la característica que hace aquí él. A cómo se va de lo grande a lo pequeño, cómo hacemos del análisis global al detallado, al particular. ¿Eh? Vamos a ir trabajando en esto. ¿Cómo lo hacen las organizaciones? Bueno, fíjense, acá dice, ¿cuáles son las grandes tareas que tenemos que ejecutar? Recolección de datos. Y entonces acá aparece lo siguiente, porque estos son los tres bloques, pero vamos a hablar un poquitito de esto que es la recolección de datos. ¿Qué significa esto? Nosotros en la recolección de datos habla puntualmente de acontecimientos o de hechos comprobados. ¿Qué les parece? Siempre interactuamos por el chat, ¿no? Pero ¿por qué nos pide a nosotros? Mira, tenés que estar atento a los hechos comprobados. ¿Qué les parece? ¿Por qué me lo pone así, como hechos comprobados, no hechos solamente? ¿Por qué? ¿Qué les parece? ¿A qué hace referencia? Que yo voy a ver una organización. Exactamente, como pone Facu. No dejarse guiar por comentarios. ¿Puede ser un comentario? Bueno, pero vamos a ver si es verdad o no. Porque después se produce esto. Cuando una de las herramientas, ¿está? Una de las herramientas que uno va a hacer cuando va a revisar son las entrevistas, ¿está? Y respecto a entrevistas, hay que tener lo siguiente. Siempre tengan en cuenta que en las entrevistas, claro, cómo se encuentra el clima de la organización, ¿no? A eso supongo que me está diciendo Belén. Cuando uno hace unas entrevistas, tiene que ver primero qué tipo de entrevista realiza, ¿no? Ustedes que son específicamente de recursos humanos, tienen que saber que cuando uno genera una entrevista, puede llegar a tener, ¿qué cosa? Del otro lado, cuando vos vas a entrevistar a una persona, ¿qué puede haber del otro lado? ¿Qué puede sentir la persona a la cual vas a entrevistar? ¿Qué les parece? Bien, ¿cómo dice Facu? Nervios, estrés, capaz que no quiere que lo entrevistes, ¿está? Te puede evadir la entrevista, tratar de esquivarte la entrevista.
¿Se entiende? Esos son elementos que tenemos que también que analizar. ¿Por qué? Por lo siguiente, chicos. Cuando se analizan datos a nivel empresa, hay 3 caminos a seguir. Y es lo siguiente. Si yo, ¿cómo tengo mayor información? Lo puedo hacer generando un cuestionario. Envío un cuestionario, que le coloque el nombre o apellido, o que sea anónimo. Bueno, genero un cuestionario. Las personas van a participar de ese cuestionario completando distintos puntos que yo hago. Ahora bien, ese tipo de cuestionario es totalmente totalmente imparcial, porque cada cual cuando lo levanta lo puede interpretar o no, y en base a eso que tal vez ustedes pueden sacar alguna conclusión. ¿Se entiende? Esa es una. La otra, ¿cuál es? Es el tono, la entonación también de voz. En la entonación de voz, si uno hace una entrevista, puede llegar a interpretar cómo la persona, si lo que te dice puede ser real o no, o cuánto, pero lo que también aparece mucho es el lenguaje no verbal. Es decir, si tenemos estos 3 elementos, texto plano, la expresión, la entonación de la voz, y lo que sería todo el mensaje no verbal, el mensaje no verbal es el más fuerte de los 3. ¿Se entiende? El mensaje no verbal es el que te permite saber un montón de cosas de la organización por medio de la entrevista. ¿Me siguen acá? ¿Se entiende lo que les estoy planteando? La fortaleza que tiene la entrevista. Bien, les voy a colocar otro libro que no lo vamos a utilizar, pero ustedes son de recursos humanos. Se los aconsejo que lo bajen de la web. Porque ese sí está en la web, porque tengo una anécdota muy grande con ese libro. Yo lo tenía físico el libro, se lo presté a un colega, el colega se mudó, es decir, siempre estábamos en contacto, pero se mudó y en la mudanza lo extravió. Y me pasó, me pidió las disculpas, eh, y como no se conseguía, bueno, me dicen el que estaba en formato digital, me lo anilló, me lo entregó, me dice, mira, disculpame, no sé dónde está en la mudanza, no sé dónde lo puse, está, pero yo ya lo había leído y trabajado, pues es un libro muy interesante, los voy a poner acá. Se llama El lenguaje del cuerpo. ¿Cómo se llama? El autor es reconocido, es fácil el apellido. Si no, ahora lo googleo y le pongo el autor. Es un libro muy bueno para entender las entrevistas. Se llama El lenguaje del cuerpo. No, ahora lo googleo y les paso el nombre de la persona. ¿Eh? Es muy, muy bueno. ¿Por qué? Porque les permite. Pues yo lo tengo en digital. Ahora lo voy a abrir en archivo y se los muestro un toque nada más. Les muestro, aunque sea la portada, así lo pueden ver. Más que nada porque ustedes son de recursos humanos y es muy interesante, ¿no? Todo esto. Segundo, así que. A ver si lo estoy levantando en el PDF. Y acá está, este es el libro. A ver, se va a aumentar. Acá ven, del 88 acá, de Alan Pease. Lo pueden ver ahí, el autor. El lenguaje del cuerpo. Sí, es el que lo tenía en digital y bueno, esas cosas de la vida por lo menos trató de reparar lo que pasó y bueno, y si se perdió, se perdió, ¿qué vamos a hacer?
Tenés el año 81, ¿no? Acá. Está. Pero bastante interesante. Bien, pero volvamos a lo nuestro. Porque les permite, en realidad, ¿qué cosa? Ver y observar las distintas características que hacen a los formatos de entrevistas, cómo entrevistar a la gente. Bastante interesante. ¿Está? Bueno, pero volvemos a lo nuestro. Vamos a avanzar un cachito. Acá. Bien. Como vamos de lo global a lo particular, de lo más grande a lo más chiquitito, hay que ver cuáles son los elementos que vamos a utilizar para poder analizar cómo opera la organización y de esa forma poder interpretar los distintos elementos. Fíjense lo siguiente. Tenemos, además de las entrevistas, el análisis de qué plantea. Legislación vigente, prácticas usuales, material especializado. ¿Y a qué se refiere esto? Por ejemplo, a ver, cuando nosotros, como organización, supongamos, la empresa se dedica a vender, nosotros no podemos utilizar cualquier tipo de formulario. No podemos vender de cualquier forma. Porque, ¿qué les parece? Nosotros podríamos utilizar cualquier formulario para utilizarlo para anotar las ventas o hacerlo de cualquier forma. ¿Qué les parece? A ver, ¿qué se les ocurre a ustedes? Ustedes van a comprar, por ejemplo, un electrodoméstico o un mueble, una mueblería, se lo anotan en cualquier lado, leen un papelito con la venta o hay ciertas formas que respetar. ¿Qué les parece, chicos? Como dice Facuay, tiene que haber un documento específico. Cuando vos comprás, supongamos, vas a una cadena de electrodomésticos y comprás un producto, ¿no? Cuando vos compras, ¿qué documento te dan? ¿Qué papel te dan? ¿Está? O te lo envían hoy por mail. ¿Qué te envían por mail si no? ¿La qué? La factura, como dice Belén, la boleta. Es decir, y si nosotros vemos las facturas que nos envían los distintos comercios, excepto que sea un ticket, que también tiene un formato en particular el ticket, todos, como les estoy diciendo, tienen ese formato, ¿no? Cuando nosotros compramos y nos dan el ticket, todos los tickets tienen un formato parecido, tiene el encabezado, que hace el nombre de la empresa, la dirección, la fecha, el número, toda esa información que aparece ¿dónde? En la cabecera, ¿o no? Eso aparece en la cabecera. Después, ¿qué tenemos aparte? Después tenemos todo el detalle de los elementos que estamos comprando y la totalización y el final, o alguna referencia, eso en un ticket. Las facturas son igual. Por lo tanto, cuando acá dice la legislación vigente, hace referencia al proceso que estamos mirando, cómo funciona. ¿Tiene alguna reglamentación? ¿Se hace de alguna forma en particular? ¿Me explico? A eso hace referencia con qué? Con la legislación que vigente. ¿Eh? ¿Se entiende a lo que apunta? Eso por un lado. Por otro lado, nosotros ahí habla de qué? De las prácticas usuales en otras empresas. ¿Qué significa esto? No solamente miramos esta organización, tenemos que compararla con qué? Con otras organizaciones. ¿Por qué? Porque puede darse la situación que nosotros, claro, no solo mi competencia, como dice Belén, sino cómo funcionan en general. Puede ser que la empresa tenga voluntad de hacer las cosas, trate de hacer las cosas bien, pero por desconocimiento no sabe cómo hacerlo, lo hace de la mejor manera posible. ¿Me explico? Entonces uno dice, no, mirá, las empresas trabajan de esta forma, deberían hacerlo así, o la venta tendrías que hacerlo de esta forma, ¿se entiende? En esa comparación no es solamente, como dice Belén, que está bien, que hablamos de la competencia, sino hablamos también de qué, de cómo realizar las cosas. ¿Eh? ¿Se entiende? A eso apunta. Por eso, como es usual en otras actividades.
¿Se entiende? A eso apunta. La otra, si existe o no material especializado. ¿Qué significa esto? Puede ser que nos dediquemos a fabricar un tipo de producto que necesita tener un determinado tipo de control, un determinado formato de fabricación, ciertas características. Por lo tanto, todo ese proceso se encuentra documentado. Todo ese proceso está en algún momento registrado para poder hacer un seguimiento. ¿Soy claro? ¿Me siguen? Hay procesos que hay que documentarlos. Toda la actividad que nosotros hacemos hay que documentarla. ¿Me explico? ¿A qué me refiero? Nosotros hablamos a veces de empresas a nivel general. Muchas veces uno asocia la organización o la empresa con fines netamente que, obviamente comerciales, que vendo algún producto en particular. Pero ¿qué sucede si ustedes van a trabajar o van a analizar, supongamos un sanatorio, una entidad de salud? Entonces dice, uy, acá, y sí, ¿cómo realizan las cosas? ¿Está? Porque uno a veces asocia rápidamente algo que voy a vender o algún producto que vamos a elaborar y vender, pero si les toca el día de mañana estar ustedes en la parte de recursos humanos de un sanatorio, está entonces, es una organización también. ¿Me explico? Es una organización. Eso es lo que tiene. ¿Está? ¿Queda claro el concepto? Por eso hay que tener en cuenta estos detalles. ¿Está? Esa es la característica que hace a todo esto. ¿Soy claro con esto? Bueno. Ahora, después tienen otro punto más que habla de qué? De los profesionales que están en qué, en cada área. Y si existe algún, esto más que nada de los profesionales y del software no existente, en el mercado ¿a qué se refiere? Yo estoy mirando a nivel organización. Estoy mirando quiénes son los que trabajan o operan en qué, en determinado lugar. ¿Estamos? Por lo tanto, acá está diciendo, a ver, si yo miro un área en particular, ¿quiénes son los que trabajan? Ese análisis que yo voy a ver sobre las personas que trabajan en esa área, ¿tienen alguna característica en particular? ¿Trabajan de cierta manera? ¿Se entiende? ¿Se entiende a lo que apunto o más o menos? A ver, vamos a hacer un análisis desde este punto de vista. Vamos a mirar, supongamos, un sanatorio. Pues en el sanatorio vos podés tener médicos que atienden a pequeños, pediatras, médicos que atienden a adultos, ¿eh? Claro, como dice ahí Facu. O puedes tener la parte de laboratorio. Entonces la pregunta es, cada una de las áreas tiene distintas características. No es lo mismo los médicos que atienden a los pequeños, a los adultos, o inclusive el laboratorio que hace análisis. Exactamente, Belén, como pone las habilidades, ¿entiende? Es decir, nosotros, si vamos a mirar a la organización, tenemos que tratar de observar cómo funciona cada uno de estos lugares de la organización. No es lo mismo la actividad que desarrollan, por ejemplo, en un laboratorio, que la actividad que desarrolla el profesional médico, ya sea, por ejemplo, en el tratamiento para adultos como para pequeños, para pediatría. ¿Por qué? Porque el laboratorio va a haber personal administrativo, va a llamar a los pacientes, va a pasar por una persona, un técnico que va a ser el que le va a hacer la extracción a la persona, esa muestra después la va, hola, ¿qué tal, Tamara? ¿Se entiende? Esa es la característica. ¿Soy claro con todo esto? ¿Me van siguiendo? Es decir, esa es la característica que tiene. ¿Está? ¿Me van siguiendo ahí? ¿Cómo andamos? Bueno, un detalle para que... Bárbaro. Sí, mirá, justo iba a decir eso, Tamara. Eh, porque justo como recién Tamara se acopló y la leí en el chat, no quería cortar la explicación.
Sí, Tamara, yo ahora después lo que voy a hacer es el video, ¿eh? Lo que voy a hacer es con el video, después eh, subirlo directamente a donde, subirlo directamente a YouTube, está, y les paso el enlace para que lo puedan ver. ¿Me siguen? Esa es la característica. Así que si está todo bien y lo graba bien y no hay problema, esto se está grabando y así lo pueden ver todas las personas del grupo, ¿eh? Y yo después les paso el link. Claro, Tamara, sí, 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 sí. Sí, los temas son, a ver, yo ahora voy a chequearlo con el libro. Igual hice ahora esta reunión rapidito porque no me informaron sobre la hora que mandaba la plataforma. Hice esta reunión, que la puse 9:15, y generé otra reunión más, y vamos a hacer un repaso de todos los temas. Ya le digo el horario exacto, 10:15. ¿Está? Quedamos, ¿se entendió? Ahora, 10:15 hacemos una segunda reunión por Zoom y hacemos también que avanzamos con este tema y hacemos un repaso para todos los temas. ¿Eh? Sí, 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 sí. Sí, porque esto fue sobre la marcha. Entonces fue tan rápido el tema de esto, por eso digo, si tienen grupo entre ustedes de WhatsApp, replíquenlo que de 10:15, ahora yo ahora les paso el link ya por mail, y de esa forma nos conectamos y empalmamos con la segunda charlita. ¿Eh? Así queda más o menos organizada la clase, porque de repente no tener clase justo la semana anterior al parcial y encima por un problema técnico que no me desborda a mí porque es un problema técnico institucional, es re complicado. Por eso directamente genera rápidamente la reunión por Zoom. ¿Eh? Sí, esa fue la idea. Pero está todo grabado, así después les queda a ustedes y lo pueden volver a mirar a veces que lo necesitan. ¿Eh? Esa es la idea, chicos. Sí, sí, tratar de salir al paso rápido. Bueno, entonces, a ver, ¿cómo andamos hasta acá? ¿Lo fueron entendiendo? Es decir, yo voy de lo grande a lo pequeño. Cuando yo analizo una organización, tengo que tener un método. Ojo, tal vez a ustedes los convocan de recursos humanos, el área que ustedes tienen, y les dicen mirar un área en particular, cómo mejorar un área en particular. ¿Me explico? No hace falta que tengan que mirar toda la organización, tal vez lo mandan a mirar que un área en particular. Entonces uno trata de mejorar cómo funciona o no esa área en particular. ¿Soy claro? Esa es la característica. ¿Eh? Vamos a avanzar un poquitito. Bien. No dijeron nada de la transparencia, me llamó la atención. ¿No vieron nada raro de la diapositiva? ¿Eh? A ver, ¿qué opinan? No vieron nada de la diapositiva, nada raro. A ver, ¿quién se dio cuenta? No vi. A ver, ¿quién se da cuenta? No, en esta también lo tenés. A ver si te das cuenta. A ver, ¿quién se me da cuenta? Y dice, mira vos, no me veo cuenta. A ver, ¿quién se da cuenta? A ver, están ahí. Bueno, a ver si alguno después se da cuenta y lo observa. ¿Eh? Bueno, vamos a continuar. Claro, pregunté esto, Belén. Si alguno notó en el material que estamos mirando, en la diapositiva que estamos mirando, si algo le llamó la atención. Eso pregunté. Y Facu dijo, se me escapó, no me di cuenta, puso Facu. Entonces yo ahora les pregunto en general, ¿no? Ustedes a ver si se llegaron a dar cuenta de algo o no. No importa, a ver si alguno se da cuenta. Si saca la cosa. Esto les puede llamar la atención. Pero bueno. Fíjense, estos elementos
que también hacen si ustedes hacen un tipo de relevamiento, un tipo de entrevista. Fíjense, ¿qué dice ahí? El punto 2.3 que dice ahí. Confidencialidad de la información obtenida. ¿Qué significa esto? Cuando nosotros hacemos un análisis y le preguntamos a las personas cómo son o cómo desarrollan las tareas, lo que se debe hacer es tomar nota de esa información delante de la persona. Uno va tomando nota, mirá, a ver qué hacen ustedes, hacen esto, hacen esto, hacen esto. Uno va tomando nota o tiene una planilla, va tildando o anotando las referencias, y lo que siempre se aconseja, claro, puede ser una entrevista anónima o no, pero si vos haces un relevamiento y le preguntás a la persona, total no estás preguntando nada, ¿cómo te podría decir? Nada personal, estamos hablando únicamente de lo laboral, ¿está? Que por favor te firmen, una vez que vos les mostrás cómo es toda la encuesta, que a vos te firmen lo que la persona respondió. ¿Se entiende lo que les quiero decir? Es decir, vos le haces una entrevista. Una vez que acordaron todo eso, que la persona te firme y aclare que participó de esa entrevista. ¿Por qué? ¿Por qué les parece importante esto de firmar la entrevista? ¿Por qué les parece importante? Igual uno va a decir, esto es confidencial. Yo no lo voy a andar diciendo en general. Yo esto lo utilizo como elemento para análisis. ¿Por qué les parece que es importante que la persona te firme o dé fe de esto que está diciendo? ¿Por qué? ¿Qué les parece? ¿Por qué es importante esto de la firma? Obvio, como dice. Sí, sí, dale. Claro, sí, claro. ¿Se entiende? Porque de esa forma, cuando vos haces el análisis, te basás. Lo primero que analizamos acá al comienzo, un par de diapositivas para atrás, es que sean hechos reales, hechos que puedan analizarse. ¿Se entiende? A eso se refiere. Si la persona, si estás haciendo una entrevista y vas a grabar, sí, tenés que avisar. Mira, vamos a grabar la entrevista. Sí, sí, sí. Si va a ser grabada, sí, tenés que informar. Sí, sí, sí. O, si no, que sea determinadas cosas, las escribís, las anotás y le decís, mirá, esto es lo que registré, lo firmamos, lo firmás. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Porque si no, no pasaría a ser un hecho comprobable. ¿Se entiende a lo que voy? ¿Se entiende? Es decir, uno debería, uno debería que la otra persona te diga, no, mira, acá hacemos así, 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 así. ¿Vos? Bueno, perfecto. ¿Es así? Sí, perfecto, te lo firmo. ¿Eh? ¿Por qué también esto? Porque si vos estás analizando cómo funciona una organización y después resulta que la persona dice, no, esto no era así, pero ¿cómo? Si me dijiste que lo hacías de esta forma, yo me estoy basando en qué, lo que me dice la persona. Yo no estoy trabajando las 8 horas en ese puesto, estoy preguntando cómo hacen las cosas. ¿Soy claro con esto? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Yo no estoy trabajando en todo momento. Yo estoy preguntando cómo hacen las cosas. Mira, hago así, así. Entonces vos vas anotando. Y ya está. Es así como se tiene que hacer. ¿Queda claro? Y acá tienen, ¿está? ¿Qué cosa? Acá dice, de este análisis se obtiene que el grado de avance, qué tareas nosotros venimos haciendo, ¿está? Y los inconvenientes que podemos tener o no. Esto nos permite, que es el resultado de qué? Del análisis global. ¿Se entiende? Por ejemplo, a ver, con esto estamos haciendo referencia de la entrevista, cómo se tiene que hacer. Pensemos en lo siguiente, chicos, en general.
para que sea claro el concepto. Un médico. Cuando un médico le solicita un análisis clínico a una persona, o le solicita los rayos X, o le solicita una tomografía, él asume que del otro lado el proceso lo están haciendo bien. Por eso viene con la firma de quién, de quién te hizo el estudio. Cuando vos te haces un análisis de sangre, tenés la firma del bioquímico. ¿Qué quiere decir? Que él está avalando, está diciendo que ese proceso se hizo bien. No es que no viene firmado. ¿Me explico? Porque el médico tiene que obtener, en base a esos datos, obviamente, como dice Facu, es decir, con esto que se logra, el médico puede decidir cuál proceso debe analizar o cuál va a ser tu diagnóstico para mejorar tu salud. Pero él no va a ir con la gente del laboratorio bioquímico para ver cómo hacen las cosas. ¿Me explico? Estamos en la misma a nivel de organización. Cuando nosotros preguntamos cómo hacen las cosas, a ver, ¿cómo lo estás haciendo? Ah, no, no sé, ¿cómo no sé? Yo necesito saber porque queremos ver cómo mejorar toda esta situación. ¿Me explico a qué apunta esto? ¿Se entiende? Por eso hago este paralelismo entre quién, entre cómo mirar una organización y cómo un médico mira a nuestro cuerpo y dice, che, mira, habría que mejorar esto, tenés que hacer esto otro, porque tu cuerpo debería tener esta característica. ¿Me siguen hasta acá, chicos? ¿Cómo anduvimos hasta acá? ¿Me siguen? ¿Estamos? Por eso dice que lo último que es la descripción del sistema bajo estudio. Tratar de tener una visión que general de cómo se están haciendo las cosas en esta organización. Cuál es lo que están haciendo bien, lo que están haciendo muy bien y qué cosa están haciendo de forma regular y se podría llegar a mejorar. ¿Está? Eso es lo que es del análisis global a qué? Al análisis ¿qué? Detallado. ¿Estamos? A eso se refiere. ¿Me siguen hasta acá? Bueno, acá Zoom me dice que me quedan menos de 2 minutitos. ¿Está? Yo lo que voy a hacer ahora es grabar todo esto. Y ahora ya les estoy mandando el correo electrónico con el link que está armado para 10:15. Les pido por favor, yo estoy mandando el link a todo el grupo, que si alguno de los chicos no se llegó a dar cuenta o no levantó el mail, manden en redondo un WhatsApp, si tienen grupo de WhatsApp, recordándole al resto, mirá que estamos haciendo de esta forma, para que no quede colgado en la explicación. Bueno, nos vemos en un ratito, en 15 minutitos nos vemos. Bueno, nos estamos viendo. Saludos.